nombre es Julieta Belmont y soy fotógrafa de bodas en Cancún y la Riviera Maya. Agarré mi primera cámara cuando estaba en la universidad. Soy licenciada en medios masivos de comunicación y de ahí decidí que quería ser fotógrafa. Empecé a hacer fotos de bodas hace 6 años y yo tengo parálisis cerebral. A mí me dio el parálisis cerebral cuando yo tenía 2 años y bueno, ha sido una lucha constante para ser independiente y para llevar una vida normal. Mi mano derecha y mi pierna derecha no la puedo mover muy bien. En esa búsqueda de dedicarme a algo de lo que yo estudié, mi marido conoce a un amigo que su mamá es organizadora de bodas. Le llevé mis fotos de paisajes, que era lo que más tenía. Nunca en mi vida había tomado una boda. La señora se llama Denise Courtney y Denise me presentó a Samuel Luna. Samuel Luna es un fotógrafo de bodas muy reconocido. A Samuel yo lo conocí un jueves, que el sábado tenía una boda y que si no quería yo ir. Entonces yo le dije que sí, claro, y de ahí aprendí muchísimo con él. Él me dio las bases para lo que soy ahorita. Lo más bonito de hacer fotos de bodas es captar las emociones que me reflejan los clientes. Yo me inspiro en las películas, me encanta leer y cuando estoy leyendo voy armando todo el escenario en mi cabeza y la más grande fuente de inspiración es el amor que hay en mi matrimonio y con mis hijos perros. Cuando yo estaba en la secundaria me operaron de mi mano y así ya tengo un poco más de movilidad. Cargo la cámara con este dedo, nada más con este dedo. Entonces las cámaras tienen una empuñadura, los lentes que compro son lentes que no pesan, porque todo el equipo fotográfico pesa mucho. También los lentes tienen que tener como ciertas dimensiones. ¿Para qué? Para que yo haga balance con la misma cámara, ¿no? O sea, si un lente está muy grande, no puedo levantar la cámara, no porque no tenga la fuerza, sino porque, o sea, la misma cámara como que se me va para adelante. Mi familia es todo para mí. Sin mis papás no estaría aquí donde estoy. Mis papás hicieron todo lo posiblemente humano para sacarme adelante. Mis papás me llevaron a La Joya, California, un hospital muy bueno de allá. Mis papás me llevaron a Chile, mis papás me llevaron a todos lados. Yo soy el producto de una familia luchadora. Mi mamá se levantaba a las 5 de la mañana a hacer terapias conmigo. Era irme a la escuela, mis papás me metieron a clases de natación, a clases de flamenco, a clases de todo lo que tuviera que ver con la coordinación. Soy una mujer independiente gracias a mi familia. Mis papás y mi familia me trataron como una niña normal. Que en la primaria, bueno, los niños son muy criticones, ¿no? Entonces ahora le llaman bully. En la primaria había una niña que me hacía mucho bullying, ¿no? ¿Por qué? Porque yo usaba aparatos que iban desde mi pierna hasta mi rodilla y en la mano también usaba aparatos, ¿no? Llegaba con mi papá y le decía, papá, es que cámbiame de escuela, papá, por favor. Y mi papá me dijo que a donde me moviera iba a ver una niña como ella. Yo estoy bien de aquí, entonces yo puedo hacer todo. Tengo muchas mañas para hacer muchas cosas. Mis papás siempre me trataron como niña normal. Me metieron a clases de natación y era con los niños normales. Y yo iba a competir con niños normales. O sea, a mí nunca me hicieron distinción de ninguna clase. Yo soy Ilse Diamant. Me dedico a las bodas desde hace más de 12 años. Yo tuve la gran fortuna de conocer a Julieta en una expo de bodas en Monterrey. Nuestros stands estaban uno enfrente del otro y tuve mucha curiosidad para ir a ver qué tanto enseñaban porque su stand siempre se mantenía lleno. Porque por su condición no era muy fácil poder hacer la labor de venta ella sola en la expo. Y a mí realmente me asombró mucho el comentario porque yo no me había percatado absolutamente de ninguna condición especial, de actuar con total naturalidad, la manera en la que se mueve y cómo agarra la cámara y cómo agarra los álbumes de fotos y cómo está interactuando con la gente y con esa personalidad que tiene tan burbujeante y tan feliz que contagia toda esa energía positiva. Yo creo que lo más lindo de ser fotógrafa de bodas es que los novios te contratan sin conocerte.
Yo siento adrenalina en las bodas, o sea, no me lo van a creer, pero en verdad siento adrenalina siendo fotógrafa de bodas, ¿no? ¿Por qué? Porque estás en el día más especial de alguien que no conoces, ¿no? Y que ese alguien confíe en ti, eso es lo máximo que te puede pasar. Pero Dios es bueno y Dios sabe lo que hace, ¿no? Y la verdad es que Dios no te da cosas que sabe que no vas a poder con ellas. Sí se puede hacer lo que ustedes quieran, los límites están aquí, los límites ustedes se los ponen. Si yo puedo ser fotógrafa de bodas, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Porque yo siempre he creído firmemente de que puedes tener mucho talento y mucha pasión en la vida, pero sin embargo eso no es suficiente para poder triunfar. El éxito realmente está detrás de la constancia y ella es un ejemplo de perseverancia y de que cuando tú quieres lograr algo en la vida, lo puedes hacer con el simple hecho de trabajar duro para lograrlo. Yo la felicito porque además de ser un gran ejemplo, es una gran inspiración para mí. Tengan un sueño y aférrense a él con uñas y dientes y no lo cambien por nada, a menos claro de que sea por otro sueño. Wet Production es lo máximo para mí, ¿no? ¿Por qué? Porque Wet Production creyó en mi trabajo para mostrarlo en su página, ¿no? Entonces, Wet Production es como una producción, ¿no? Como su nombre lo indica, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta pasan por ti a tu casa. Y bueno, eso ya es quitarme a mí un peso de encima, ¿no? ¿Por qué? Porque una boda es muy pesada, tanto físicamente como mentalmente. Wet Production, gracias por creer en mi trabajo.